Hola a todos, el tema de hoy es hematología. Revisaremos rápidamente lo más fundamental, el ABC de la hematología. La hematología es la ciencia o la rama de la medicina que se encarga de estudiar la sangre y sus enfermedades. Es un tema regularmente corto en los libros de anatomofisiología, pero es un tema que contiene muchísima información y que es clínicamente muy relevante. Antes de continuar, por favor recuerda que la sangre, aunque nosotros la vamos a ver como un tejido exclusivamente ahorita aislado de lo demás, la sangre forma en realidad parte de un complejo que se llama sistema cardiovascular, en el cual está el corazón que funciona como una bomba, los vasos sanguíneos que son arterias, venas y capilares, y la sangre que es lo que va a bombear este corazón, y la sangre que va a estar dentro de estos vasos sanguíneos. Entonces, aunque vamos a estar viendo al tejido sanguíneo en estos momentos, hay que recordar que este no está aislado y que hay otras dos partes fundamentales que son los vasos sanguíneos y el corazón. Bueno, ahora sí entramos al tema, a la sangre. ¿Qué es la sangre? Pues la sangre es un tejido conectivo especializado. Es un tejido líquido. Consiste en células o fragmentos celulares que están rodeados de una matriz extracelular. Esta matriz extracelular es líquida y se llama plasma. Algunas de las características de la sangre. Como ya mencionamos, tiene la particularidad, a diferencia de otros tejidos del cuerpo, de que es un tejido líquido, pero no es como el agua. Es un poquito más denso, es un poquito más viscoso que el agua. Otra característica es rojo. Es rojo rutilante o rojo brillante cuando se encuentra oxigenada. Y es rojo oscuro cuando se encuentra desoxigenada. La sangre oxigenada básicamente es aquella que lleva oxígeno y que se va a transportar casi siempre por arterias, salvo un par de excepciones, y la sangre desoxigenada es aquella que tiene menos oxígeno. No es que carezca completamente de oxígeno, más bien tiene menos oxígeno y va a estar transportada fundamentalmente por las venas, aunque hay algunas excepciones a esta regla. La sangre también tiene una temperatura aproximadamente de 38 grados centígrados. No te confundas, esto no es la temperatura clínica que nosotros medimos. Si nosotros medimos la temperatura oral, rectal, axilar, óptica, temporal, la temperatura que tú quieras medir en el consultorio va a ser una temperatura menor, la temperatura normal que nosotros vamos a medir clínicamente. Cuando nosotros llegamos a 38 grados centígrados en una temperatura oral o rectal o axilar, nosotros estamos hablando de un paciente que tiene fiebre. Pero en el caso de la temperatura de la sangre, este es regularmente 38 grados centígrados, es decir, un poquito más alta que la que nosotros podemos medir clínicamente. ¿Cuánta sangre hay en el cuerpo? Bueno, eso depende de varios factores, pero vamos a hablar de adultos. En un adulto de sexo masculino, la cantidad de sangre es aproximadamente de 5 a 6 litros. En un adulto de sexo femenino, la cantidad de sangre es aproximadamente de 4 a 5 litros. Entonces hay más o menos 5 litros en promedio de sangre en un adulto. Ahora, aquí en este esquema o en esta representación también estamos viendo que la sangre solo representa un pequeño porcentaje de los líquidos totales del cuerpo. Aquí en esta imagen vemos que nos indican que las mujeres, el total de su masa corporal está representada aproximadamente en 55% líquido y en el hombre aproximadamente 60% es líquido. Bueno, de ese 55% o de ese 60%, el 2/3 partes se encuentran en las células, dentro de las células. Ese líquido se llama intracelular. Y 1/3 parte del total de los líquidos del cuerpo se encuentran fuera de las células. Eso se llama líquido extracelular. Del líquido extracelular tenemos dos grandes componentes. 80%, es decir, la mayoría del líquido extracelular, se encuentra
entre las células, se encuentra bañando a las células, embebiendo a las células. Este líquido se llama líquido intersticial. Y una pequeña porción del líquido extracelular corresponde a la sangre. Aproximadamente 20% de todo el líquido extracelular es sangre, es plasma. Hay una diferencia entre sangre y plasma, ahorita lo vamos a ver, pero aproximadamente 20% del líquido extracelular es sangre, y esto en un adulto masculino van a ser 5 a 6 litros más o menos, y en un adulto de sexo femenino es aproximadamente de 4 a 5 litros. La sangre tiene muchas funciones. La sangre se encarga de transportar muchas sustancias, se transportan por la sangre. De hecho, pues uno de los objetivos fundamentales de la sangre es movilizar las cosas que no se pueden mover en otras partes del cuerpo, que necesitan llegar de un lado a otro, y lo hacen a través de la sangre. Bueno, la sangre transporta sustancias múltiples, transporta nutrientes, entre ellos el oxígeno, transporta los nutrientes que digerimos en el sistema digestivo, pero también transporta los desechos. El dióxido de carbono es un desecho, por ejemplo, transporta creatinina, transporta urea, transporta muchas cosas, proteínas, hormonas. Es decir, la sangre es el medio mediante el cual se mueven las cosas dentro del cuerpo y llegan de un lugar a otro. La sangre también regula, es un tejido que se encarga desde el punto de vista de la homeostasis, de regular también muchos factores que ocurren en el cuerpo, como la temperatura. El calor se puede disipar a través de la sangre. Regula el pH, que tiene que ver con qué tan ácido o alcalina está la sangre, y esto va a tener una importancia fundamental para acelerar o detener procesos químicos que ocurren en el cuerpo. La sangre también regula la cantidad de líquidos corporales. La cantidad de sangre puede hacer que se puede ir sangre hacia el líquido intersticial, y este a su vez puede pasar hacia el líquido intracelular, o al revés, se puede jalar líquido hacia la sangre desde el líquido intersticial y desde el espacio intracelular. La sangre también tiene tiene funciones de protección, como lo es la coagulación. Cuando nos cortamos, tiene que haber un mecanismo mediante el cual se pare este sangrado, o las células que conlleva dentro la sangre, por ejemplo los leucocitos, ejemplos son los neutrófilos y los linfocitos, que ahorita los vamos a ver, pues tienen funciones inmunológicas de protección contra agentes externos muy importantes. ¿De qué está compuesta la sangre? La sangre está compuesta básicamente de dos componentes. Una parte líquida, que se denomina plasma, y una parte sólida, que se denomina elementos formes. Aquí lo que estamos viendo es, en esta imagen tenemos que al paciente hipotéticamente le estamos haciendo una venopunción. Vamos a extraer con una jeringa sangre, y esta sangre la vamos a poner en un tubo de ensayo. Si ese tubo de ensayo lo ponemos en una centrífuga y lo hacemos girar más o menos a unas 5000 revoluciones por minuto durante varios minutos, los elementos más pesados, los elementos formes, se van a ir al fondo del tubo de ensayo, y los elementos menos pesados se van a ir hacia arriba, la parte líquida. Y entonces, después de centrifugar, tendríamos un resultado muy parecido a esto, en el cual vemos que hay una parte líquida que se denomina plasma, y hay una parte sólida que se denomina elementos formes. Aquí en esta imagen vemos una foto ya real de cómo se vería la sangre después de pasar un proceso de centrifugación. Como ves, aquí esta parte sí se ve completamente líquida, se llama plasma, y esta parte se ve menos líquida, que son los elementos formes. El plasma representa aproximadamente el 55% del total de la sangre, y los elementos formes representan aproximadamente el 45% del total de la sangre. Aquí los elementos formes, cabe mencionar que se dividen en dos, en estos que tienen este color rojo, que se llaman eritrocitos. Eritrocitos, seguramente tú los has oído como glóbulos rojos, pero ya les vamos a llamar eritrocitos. Y esto blanquito que se ve
entre lo rojo y lo amarillo son también elementos formes, son leucocitos y plaquetas. Acuérdate que los eritrocitos o glóbulos rojos son células, los leucocitos o glóbulos blancos son células también, y aquí hay también en esta parte blanca también hay plaquetas. Las plaquetas estrictamente no son células, son fragmentos celulares. ¿De qué está compuesto el plasma? Acuérdate que el plasma es la parte líquida de la sangre. El plasma va a estar compuesto 91% aproximadamente de agua. El otro 7% van a ser proteínas plasmáticas, es decir, proteínas que solo van a encontrarse en el plasma. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas? La albúmina es una de las proteínas plasmáticas más importantes que tiene como función regular la presión osmótica de la sangre. Tenemos otra proteína plasmática importante que se llama fibrinógeno. Este fibrinógeno va a intervenir en la coagulación. Y tenemos otras proteínas que se llaman globulinas, que sirven para la defensa, para la inmunidad. Estas globulinas pueden ser, por ejemplo, inmunoglobulinas, que son anticuerpos, o pueden también ser otras globulinas que son parte del sistema de complemento, que también sirve para la inmunidad. Y el 2% del plasma va a estar conformado por iones, por nutrientes, por productos de desecho, por gases, por enzimas, por hormonas. Aquí te pongo una imagen también de esto que es plasma fresco congelado. Es decir, en algunas ocasiones extraemos el plasma de una muestra de sangre del paciente y la ponemos en estas bolsas y la congelamos, y en algunas ocasiones al paciente le transfundimos solo plasma. Al paciente le podemos transfundir un paquete globular, que eso consiste en un paquete de sangre completo, es decir, los elementos formes y el plasma, o bien le podemos transfundir solamente el plasma. Aquí un paquete de plasma fresco congelado. La albúmina es una proteína muy importante del plasma. Representa más del 55% de las proteínas que forman el plasma. La albúmina se sintetiza en el hígado y va a tener múltiples funciones. Entre sus funciones más importantes es regular la presión osmótica o presión oncótica, que va a ayudar a regular la cantidad o el movimiento del líquido a través del cuerpo. También se encarga de transportar múltiples sustancias como hormonas tiroideas, hormonas liposolubles, ácidos grasos, bilirrubina no conjugada, algunos fármacos, algunas drogas, calcio. La albúmina es una proteína muy importante en el cuerpo. Decíamos que otras proteínas importantes del plasma son los anticuerpos. Los anticuerpos son un tipo de proteínas que se llaman inmunoglobulinas, o son un tipo de globulinas, también así se les llama. Más específicamente inmunoglobulinas o anticuerpos, porque tienen funciones en el sistema inmunitario. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son producidas por los linfocitos B. Cuando se transforman los linfocitos B en células plasmáticas, pueden producir anticuerpos, y estos anticuerpos van a estar aquí en el plasma buscando antígenos, es decir, sustancias extrañas para el cuerpo contra las cuales van a reaccionar y van a montar una respuesta inmunitaria. Además de las inmunoglobulinas, otras proteínas del tipo de globinas que se encuentran en el plasma son aquellas que forman algo que se llama sistema de complemento. El sistema de complemento entonces se trata o quiere decir un conjunto de proteínas plasmáticas que tienen también funciones inmunológicas. No son iguales a las inmunoglobulinas, por eso se les llama complemento, porque son una vía diferente para montar una respuesta inmune, y estas proteínas se encuentran en el plasma y también son del tipo de globulinas. El fibrinógeno es la otra proteína importante del plasma. El fibrinógeno está involucrado en la formación de fibrina y la formación de coágulo cuando tenemos alguna hemorragia o alguna herida.
El fibrinógeno se transforma en fibrina gracias a la acción de la trombina. Y hay una diferencia entre plasma y suero. Fíjate, aquí te lo pongo. Este que ves aquí se llama suero y no es parecido al plasma. Si lo ves es un poquito más claro. ¿Qué es el suero? Bueno, el suero es el plasma cuando le quitas el fibrinógeno. Es decir, cuando permites que la sangre se coagule. Si tú permites que la sangre se coagule, cambias este fibrinógeno a fibrina, pierdes el fibrinógeno y el plasma se convierte en suero. Bueno, vamos a pasar ahora, ya terminamos de ver el plasma, ahora vamos a ver los elementos formes de la sangre. Los elementos formes de la sangre son aquellos que representan aproximadamente el 45% de la sangre y estos elementos formes están compuestos por eritrocitos en su mayoría y por una pequeña capa que representa menos del 1% de la sangre, que son leucocitos y plaquetas. Aquí tenemos otra imagen de los elementos formes. En primer momento aquí les estoy señalando los eritrocitos o glóbulos rojos, que son células. Otro elemento forme, que son muy poquitos en la sangre, se llaman plaquetas. No son células, son fragmentos celulares. Y los otros elementos formes se llaman leucocitos. Y de los leucocitos tenemos muchos tipos. Tenemos los monocitos, tenemos los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. El proceso de formación de sangre se conoce con el nombre de hematopoiesis. La hematopoiesis, dependiendo la etapa de la vida del ser humano, va a tener lugar en diferentes lados. Por ejemplo, en el embrión se realiza en el saco vitelino. En el feto, ya más adelante, posteriormente del embrión, se empieza a formar la sangre. El proceso de hematopoiesis ocurre en el hígado, en el vaso, en el timo, en algunos ganglios linfáticos y posteriormente se va a empezar a formar en los huesos. Al principio todos los huesos van a tener capacidad hematopoyética y conforme avanza la vida se va a perder esta capacidad hematopoyética y solo algunos huesos van a quedar con la capacidad de formar sangre, y esto en una parte muy específica que se llama médula ósea roja. Muy bien. Bueno, los elementos formes de la sangre. ¿De dónde vienen los elementos formes de la sangre? Decimos que ya después en los huesos, en la médula ósea, vamos a tener, en la médula ósea roja, vamos a tener unas células madres pluripotenciales. Estas células madre pluripotenciales van a dar origen a los elementos formes de la sangre. Primero, esta célula madre pluripotencial se puede dividir en dos tipos de células. Una célula madre mieloide, que va a dar origen a casi todas las células o elementos formes de la sangre, o se puede dividir en una célula madre linfoide, que va a dar origen a solo algunos elementos formes de la sangre. Bueno, si esta célula madre pluripotencial se divide y se forma una célula madre linfoide, la célula madre linfoide puede formar o transformarse o dividirse en linfocitos T o en linfocitos B o en células naturalmente asesinas. Si esta célula madre pluripotencial se divide más bien en una o se transforma en una célula madre mieloide, esta a su vez puede formarse o convertirse en una unidad formadora de colonias de eritrocitos. Y las unidades formadoras de colonias de eritrocitos van a dar origen a un glóbulo rojo o a un eritrocito. Un antecesor del eritrocito es esta célula que se llama reticulocito. Si la célula madre mieloide se transforma en una unidad formadora de colonias de megacariocitos, esta va a dar origen a un megacariocito, y este megacariocito, cuando se fragmenta, cuando se rompe al pasar por los vasos linfáticos de la médula ósea, forma las plaquetas o trombocitos. Si esta célula madre mieloide se transforma en una unidad formadora de colonias de granulocitos macrófagos, puede formar a los eosinófilos, a los basófilos, a los neutrófilos, a los monocitos.
Hasta aquí dejamos este video que solo abarca lo que es la introducción a la sangre. Hoy vimos rápidamente qué es la sangre, las características de la sangre, las funciones de la sangre y los elementos que conforman la sangre. En un siguiente video vamos a ver con más detalle los elementos formes de la sangre.